Daniel Olivares, comunicador, excongresista con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. A ver, quisiera que nos ayudes a mí, a nuestro público, a entender lo que está pasando, porque la verdad es que esta noche no entiendo mucho la situación. Es decir, ¿cómo puede ser posible que se supera el incidente Barranzuela con su salida? Barranzuela que mintió hasta el final, es lo que más o menos existe un consenso, ¿no? Esa vecina con el parlante. Por favor, yo sé que es otro canal, pero el sábado a las 10 de la noche vean JB. Tiene un sketch estupendo, por lo que se ha visto. Cierro paréntesis. Y ni siquiera termina eso, ni siquiera el gobierno comienza a tomar un poco de oxígeno y pasa lo del ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Es mala suerte? ¿Es mala leche? ¿O en realidad es que aquí no se ha sabido elegir ministros? Bueno, creo que está claro que no se ha usado, como decías en el bloque anterior, el Google, ¿no? El Google, claro, que es esta herramienta que se usa tanto y donde tú buscas y te aparece, ¿no?, inmediatamente. Creo que no se está haciendo una buena búsqueda inicial. Y yo pensaba ahora, bueno, que sucedía esto a minutos o a horas de que ha terminado lo de Barranzuela. Qué difícil el trabajo que tiene en este momento la premier Mirta Vázquez. ¿No? Realmente es una demócrata, dialoga, concerta, entiende la importancia del mercado, entiende también la urgencia de la justicia social, pero pareciera que tiene que estar ocupándose de reparar los resbalones del presidente todo el tiempo. Y yo me pregunto cuántas goteras se pueden tapar al mismo tiempo, ¿no? Ya llega un momento donde ya no te alcanza la capacidad ni la voluntad. Y tenemos a un presidente que cada día se muestra más débil en cuestión de liderazgo, se está sintiendo ya la falta de liderazgo, y eso, uno de los indicadores de que eso está pasando, es que cuando hay falta de liderazgo en un espacio político, aparecen otros a tapar esos huecos de liderazgo, y están apareciendo distintas personas que ni siquiera son perfiles idóneos, ¿no?, como estos ministros, claro, a soltar declaraciones disparatadas como lo de las Fuerzas Armadas, como lo de transportes hoy día, y así sin parar, ¿no? Claro, sin parar. Y el problema es que el dólar sigue subiendo, los precios del combustible y otros productos también. Es decir, estamos entrando en una situación en la que, ¿cuál es la solución que tú ves, digamos así, en el mediano plazo, en el corto plazo? Yo decía con José Luis Pérez Guadalupe, sin faltar el respeto en absoluto al mandato constitucional, sino una salida política que de alguna forma el presidente Castillo, yo no digo que ceda, no, el presidente es el presidente según la Constitución, pero que las acciones de gobierno con mucho más énfasis, ¿no?, con mucho más poder además, ¿no?, que le confiera la Constitución a la Premier, las asuma más ella, ¿no?, que parece tener, digamos, un esquema mucho más claro de lo que es las funciones básicas del Estado, ¿no? Y el presidente, digamos, sí, salir, en fin, representar al Perú, pero digamos que la toma de decisiones y sobre todo la ejecución de las mismas recaiga más sobre Mirta Vázquez, ¿no? ¿Podría ser esa una solución? Yo veo dos cosas. Desde el lado del Ejecutivo, bueno, y poniéndolo en un símil con una empresa social, con cualquier organización, cuando tú contratas a una persona, ¿no?, te jalas, tienes un buen jale, digamos, traes a una buena persona a tu equipo, la dejas trabajar. Entonces creo que lo primero que debería hacer el presidente es dejar trabajar a su premier. Su premier claramente ha entrado con un tono democrático, concertador, que puede llevar políticas de izquierda, pero políticas responsables de izquierda, ¿no? Es ese lado, digamos, que puede ser bueno para él, ¿no? Puede generar éxitos en su gobierno. Y el presidente maneja bien los símbolos, que siga manejando bien los símbolos, pero que no se vaya de la estrategia de gobierno planteada, ¿no? Si ya se han planteado indicadores de gobierno, hay que seguirlos y hay que dejar trabajar a la Premier. Eso por el lado del Ejecutivo, pero el Congreso también tiene un rol. Yo creo que el Congreso, y me refiero al Congreso a las fuerzas democráticas, no me refiero a los dos extremos, que cada día se parecen más, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha, o la DBA y la IBA, como prefieras, sí, que lo único que saben es quitar caviar a quien sea que se mueva,
¿no? Básicamente, ¿no? Y son cada vez más parecidos, ¿no? Son dos monstruos cada vez más parecidos. Sí. Cuando hablo del Congreso, hablo de las fuerzas democráticas, que yo sí siento que pueden ser la mayoría. Lo que tienen que hacer ahí es hacer su chamba de corregir al gobierno y fiscalizar implacablemente, Claro. pero no para que se caiga, no ir a meterles cabe, sino fiscalizar implacablemente para que funcione, porque lo que necesitamos en el país es que funcione, que el dólar no siga subiendo, que los inversionistas dejen de amarrar sus inversiones porque tengan miedo de qué va a pasar al día siguiente. Entonces el Congreso sí puede hacer un trabajo de fiscalización duro, fuerte, implacable, pero responsable. Claro. No para meterles cabe, sino para más bien quitarle estas personas que se están poniendo alrededor y que son barreras en realidad para una agenda programática de izquierda, porque ha ganado la izquierda, pero una agenda programática que puede ser responsable. Claro. ¿No? Ser de derecha o ser de izquierda no necesariamente te hace bueno o malo. La cosa es qué tan responsable eres con tu agenda. Y tienen una premier, tienen la suerte de poder tener una premier que puede liderar un gobierno de izquierda. Hay que dejarla trabajar y el Congreso tiene que fiscalizar. Para mí esas son dos cosas urgentes. Sin embargo, algunos congresistas de Avanza País, y me refiero a Avanza País porque ahora vamos a explicarlo por qué. Por ejemplo, Cabero, Tudela y me parece que Chirinos han dicho no se merece la confianza a la premier Mirta Vázquez, así que le negamos la confianza, ¿no? Así se haya ido Barranzuela, está el ministro Gallardo, que en parte tienen razón, ¿no? Pero mira, por ejemplo, los tres de Avanza País, ¿no? Entonces sale Hernando de Soto, que fue el candidato presidencial de Avanza País, y dice, a pocas horas de votarse la investidura para el gabinete de Mirta Vázquez y como líder de Avanza País, habla el jefe, ¿no? Silencio todos, habla el jefe. Exhorto a mi bancada y al Congreso a no adelantar opinión, escuchar a los ministros, evaluar los cambios realizados, exigir los que faltan por hacer y emitir un voto consciente. Es decir, tranquilos, no se adelanten, ¿no? Los ha desautorizado en público, en realidad, ¿no? A Chirinos, a Cabero y a otros más, ¿no? Y te lo decía y ponía además en contexto esto porque, claro, están diciendo no le vamos a dar la confianza, mañana es el voto de confianza, pero no es lo más sensato, tú que has sido congresista, no es lo más sensato decir a la premier, justo estamos en este momento evaluando cómo va, ¿no? Nadando en una tormenta como esta, darle la confianza a la premier, digo, es una pregunta, y después interpelar, invitar, censurar, lo que quieran a Gallardo y ahora a este ministro Silva, ¿no sería esa la segunda salida lo más sensato? A ver, con todas las diferencias que yo puedo tener con Hernando de Soto, lo que creo que ha pasado ahí es que él ha mostrado su experiencia. A mí me enseñaron cuando entré al Congreso, porque uno tiene que escuchar y aprender, que la política no es un partido de fútbol, donde tienes que ganarle al otro y meterle gol y lo que sea. Lo que tú tienes que hacer es ponerte de acuerdo para darle servicio a una tercera parte, que es la ciudadanía. Entonces yo sí creo que lo que se tiene que hacer es escuchar. Claramente la premier ha mostrado su talante y lo bien que le puede hacer a un gobierno tan caótico como este. Ella le puede hacer bien a este gobierno. Entonces yo creo que mal haría un congresista o una congresista en ponerle trabas a las pocas personas que están entrando en sentido crítico, con un sentido responsable, a tratar de poner el hombro. Más bien, lo que sí tienen que hacer es ser implacables y ser muy fuertes con las personas que no deberían estar ahí en ese entorno. Y el Congreso tiene todas las facultades para interpelar, censurar a los ministros que sean necesarios cuando el gobierno no haya hecho su tarea de nombrar a las personas idóneas. Los puede hacer tranquilamente. Entonces, no es ganarle al otro, porque finalmente no interesa eso. Lo que importa es qué le beneficia al estadio, que es la gente, ¿no? Entonces, ese es el análisis que creo que tienen que hacer mañana y tratar de, bueno, en estas horas que quedan, no sé, entender la importancia de su puesto, ¿no? La importancia de ser representantes en este momento. Claro. Daniel Olivares es comunicador y ha sido congresista y ha sido un gusto conversar contigo, Daniel. Hasta una nueva oportunidad. Siempre. Que tengas muy buenas noches y nos vemos. Igual. Que te vaya muy bien. No. Muy bien, bueno, no tan bien en realidad, porque hoy, 3 de noviembre, se recuerdan 30 años de la matanza de Barrios Altos, ¿no? Una matanza que cambió para siempre la historia de nuestro país en la calle Girón Guanta, número 840, en Barrios Altos.
ingresó de una manera salvaje, feroz, inenarrable, el grupo Colina, liderados por Santiago Martín Rivas. 15 personas murieron, 4 quedaron heridas. El dolor fue inmenso. El crimen fue una de las violaciones de los derechos humanos que años después llevaron a la cárcel a Fujimori y a Montesinos, además condenados como máximos responsables de las acciones del grupo Colina. Vamos a recordar ese evento trágico de nuestra historia, primero para no olvidar, porque debemos de tener memoria, estamos en la obligación de tener memoria. Y memoria periodística también, porque este es un extracto de un reportaje producido por el mejor reportero de investigación que ha tenido la televisión peruana y que no ha sido superado hasta hoy, para mí, Bruno de Olazábal. Veamos. Soy Tomás Libes Ortega, sobreviviente de matanza de Barrios Altos. Tengo 27 balas en mi cuerpo. He quedado viuda con 7 hijos y pido justicia. Barrios Altos, Girón Guanta 840. Es noviembre de 1991. Esta casona de principios de siglo, que aún deja traslucir su otrora elegancia en la decoración estilo Art Nouveau, empobrece progresivamente como sus nuevos inquilinos, vendedores ambulantes y obreros, en su mayoría migrantes, que sobreviven en esta grisácea Lima, combinando crisis con inventiva, desesperanza con creatividad. De esa inventiva, que atiza la pobreza para enfrentar los problemas diarios, surge la pollada, moderno recurso para agenciarse de algunos soles, apelando a la solidaridad del vecindario. La noche del 3 de noviembre de 1991, Filomeno León León, técnico en reparación de cocinas, y Manuel Ríos Pérez, heladero, ambos inquilinos de este vetusto solar, habían organizado una pollada bailable para reparar el desagüe. Pues todo marchaba bien, ok. Nosotros sin pensar en nada malo, porque no era la primera vez que habíamos hecho una actividad, esta era ya la segunda, la tercera vez que habíamos hecho. ¿Cuántas personas aproximadamente habían allí? En ese momento había más que 20 personas. Entre ese grupo de asistentes estaban los 2 hermanos de uno de los organizadores de la pollada, Máximo y Felipe León León, quien acudió a la cita con su esposa Natividad Condorcahuana. A las 10:30 de la noche del 3 de noviembre de 1991, arribaban 2 camionetas en circulina frente a la puerta del 840 del Girón Guanta. De ellas bajaron entre 6 y 8 hombres fuertemente armados, quienes irrumpieron directamente en la pollada. El grupo ha entrado a 10:30 de la noche. Como una batida diciendo que no va a pasar nada, todos al suelo y... ¿Cómo estaban ellos vestidos? Estaba con pasamontaña y todo uniformado de militar. ¿Y cómo hablaban? Que hablaban, unas palabras groseras fuertes, mentaban a la madre, que nos decían, truco, ahora te tocó la hora. El reportaje dura 1 hora, lo pueden ver completo en el YouTube. Ponen Barrios Altos, Bruno de Olazábal, y lo encuentran. Qué magistral además el manejo del guión, ¿no? El guión narrativo, del reportaje prolijo, investigado, bien contado. Cómo se extrañan esas cosas en la televisión. Para tener memoria, hace 30 años fue Barrios Altos. Y para tener memoria reciente, se ha lanzado hoy una plataforma muy interesante y que merece comentarse, por cierto. Se llama Red Pública. Es un espacio de participación ciudadana. Cualquiera puede enviar, impulsar propuestas de ustedes, propuestas de la gente. Y eso es lo que nos llamó la atención. Y el motivo, digamos, o la inspiración es hacer un mejor país. Lo explica bien este video.
Hoy, seguimos aquí con el sueño de un Perú mejor. ¿Te imaginas poder impulsar tus ideas para lograr el país que soñamos? Compártelas en Red Pública, donde tus propuestas serán parte de la agenda ciudadana. Ingresa a redpublica.pe, regístrate y comparte tus propuestas en la sección Megáfono. Red Pública, por el Perú que queremos. Interesante además porque estas propuestas se pueden ingresar, dice aquí, hasta el 15 de diciembre. ¿Ah? Y además lo que se pretende es que estas propuestas que vayan recogiéndose en Red Pública sean parte de una agenda ciudadana. Y algo más interesante aún es que se puede a través de esta plataforma recibir asistencia técnica para llegar con las ideas que uno plantea en la página web que está ahí, Red Pública, poder llegar a autoridades, medios y opinión pública. ¿Ah? Redpublica.pe. Cifras, ¿no? Vamos con las cifras del coronavirus. ¿Cómo va la pandemia en nuestro país? Bueno, ahí tiene usted. En total son 639 casos nuevos de coronavirus. De ellos 403 corresponden a las últimas 24 horas. Sería interesante, ahora que pienso en el MINSA, poder decirnos exactamente cuáles corresponden a las nuevas variantes, ¿no? Para saber. Porque ahora dicen que las nuevas variantes, la Delta, está atacando más a la juventud. Cuidado. 34.868 pruebas son las que se han tomado en un día. Tenemos 3.014 pacientes aún hospitalizados, de ellos 874 en UCI. 18 personas han muerto por COVID-19 en un día. Esas 18 familias, nuestro abrazo va a este programa dedicado a ellos y ellas. Y, por cierto, la estadística aún, pese al dolor de estas muertes, se mantiene baja. 445 personas se han recuperado en un día de COVID-19. Vacunados, que es lo que nos interesa para salir de esta maldita pandemia. 66.883 personas se han vacunado con la primera dosis en un día, 26.132 con la segunda dosis, sigue bajo, eso tiene que levantar, la segunda dosis es lo más importante. Ambas suman 93.015 dosis aplicadas en un día. Tenemos el total de vacunados 15.654.251 personas con las dos dosis, Eso significa el 56% del avance de la población objetivo. El total de dosis aplicadas, primera y segunda, 35.299.928 personas. Cuídense mucho, cuídense del coronavirus, así se hayan vacunado, pero manténganse siempre en espacios abiertos, ¿no? De esta salimos porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.